Bien, era aquí donde nos habíamos quedado. Si recordamos un poquito, eran en los cortes, ¿verdad? Y únicamente había pues tres tipos, ni siquiera para que nos perdamos, ¿no? Había un corte transversal, un corte longitudinal y además el menos común, les dije, era el corte oblicuo. Entonces ya vamos a pasar a lo que corresponde el día de hoy, que es microscopía óptica y bueno, preparación de los tejidos en realidad está guardado para la siguiente semana. Hoy solo vamos a ver los pasos básicos, pero no vamos a hablar a detalle de cada uno de ellos. Bien, entonces estamos viendo la microscopía óptica en primera instancia. Como vemos acá en el lado izquierdo, pues es la representación de un microscopio óptico compuesto, pero más actualizado. En su contraparte tenemos aquí en el lado derecho, pues sería un microscopio rudimentario, uno de los microscopios más primitivos que tenemos. Y es pues invento propio, por cierto, de un gran personaje. Bien, estábamos hablando pues de este personaje muy importante en la historia de la biología, que no era más que el Máximo Petares. Este ángel que me trae mami contraste por la puta madre. Esto está más lento que la reconcha de la lora. Ya está, llegamos. Entonces habíamos quedado, si recordamos, pues en el estudio de la microscopía. Estábamos explicando que había un microscopio aquí por el lado izquierdo, pues no sé cómo lo estén viendo, pero este representaba pues el microscopio óptico compuesto que se usa en la mayoría de los laboratorios del mundo, en la actualidad al menos. Y este que veíamos era uno más rudimentario, uno que fue creado por el mismo Anton van Leeuwenhoek, que si recordamos un poco es pues padre de la protozoología, ya que es el primero en dar observancia agua de estanque, ¿no? El agua que queda de los regadíos de lluvia. Él es quien llega a observar por vez primera con este microscopio que él mismo diseñó. Recordemos que Anton van Leeuwenhoek era un holandés, ¿no? Un comerciante holandés, quien pues en sus ratos libres, no sé hasta que se me pega lo chino, en sus ratos libres, en sus ratos libres, tendía pues a mejorar, a ir aparte de ir haciendo sus propios lentes, siempre ir mejorándolos, siempre constantemente iba mejorando sus lentes, perfeccionándolos, hasta que llega pues a desarrollar uno de los microscopios con los que pudo observar por vez primera protozoarios. Claro que en ese tiempo él los llamó animalículos, porque eran como pequeños animalillos que se movían ahí en el agua en bastantes cantidades, ¿no? También, si recordamos, Anton van Leeuwenhoek, que como vemos, dice, fue uno de los primeros en observar los microorganismos. Es uno de los primeros, ¿no? Utilizando microscopios de diseño propio. Otra cosa a hacer mención es que no únicamente él observó bueno, que en sí ahora son protozoarios, conocidos como protozoarios, sino que también se dedicó a observar todo lo que se le presentara. Él llegó a observar también algunos parásitos muy reconocidos en las heces, sangre, con su propia sangre, claro, experimentaba con él mismo, iba observando su piel, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería la historia, un poquito de recorrido de la historia del microscopio. Es algo cortísimo, así que no se van a aburrir. Tenemos en primera instancia, pues, que en el año 1590 surge el primer microscopio, diseñado precisamente para agrandar aspectos o elementos que no podían ser observables a simple vista, ¿no? Tenemos acá el microscopio simple de Zacharias Hansen, que en el año 1590, repetimos, desarrolla el primer microscopio del mundo, que es este que estamos viendo aquí. Luego en la historia también cabe resaltar la presencia de un grande, un grosso, estamos hablando pues de Robert Hooke, en el año 1665 cuando llega pues a acuñar ese término tan conocido que tenemos en la actualidad. ¿Alguien sabe cuál es? Precisamente, ¿no? Él nos acuña pues la célula, ¿no? Nos menciona por vez primera la célula, hace mención por vez primera de un organismo. El popular, pues Roberto, ¿no? Roberto Hooke.
quien llega a observar por vez primera, se dice, ¿no? A partir de un cortecito que le hizo un corcho, el chupodromito este. Bueno, hay una historia ahí un poquito irrisoria que cuenta pues que en una noche de pelea con su mujer, Hook baja a su sótano y comienza a beberse todos los vinos que tenía. Y pues se pregunta, bueno, entre ya esas epifanías que tienen los ebrios, pues se pregunta cómo estaba diseñado ese pequeño elemento de madera para evitar que el vino se malogre y además para tenerlo tan herméticamente sellado. Se hace esas preguntas, comienza a preguntarse, etcétera. Entonces las dudas, las ansias, pues lo vencen y comienza, él manda a hacer este microscopio. Él manda a pedir este microscopio. Y entonces, una vez que tenía el microscopio, lógicamente está pasando esta historia, ocurre que se le da por comenzar a hacer cortes transversales a este corcho y va obteniendo cada vez cortes más finos, más y más finos, ¿no? Y se iba dando cuenta que mientras más finos, mejor eran las estructuras que iba observando. Se dice que Robert Hooke es padre de la biología celular o citología, precisamente por este acontecimiento que ocurre en 1665, donde a partir de la observación de estas celdillas, ¿no? Que él llamó células, de latín cell o cellule, por cierto eran unas estructuras que él hacía asemejar pues con lo que eran unas celdas de los monasterios de esos tiempos, de los monjes, y entonces Robert los comparaba mucho, ¿no? Decía, eran muy semejantes a celdas, por eso es que le puso celdas o celdillas, ¿no? De ahí ya se latiniza y luego se castellaniza, y pues terminamos ya con el término célula, haciendo pues referencia a la mínima unidad estructural fisiológica de los seres vivos. Y recordemos también pues que este corcho, que por cierto al final llega a descubrir pues que porque tenía esas características y era por el árbol. ¿De qué árbol proviene este corcho? Pues, ay, por cierto también se llama corcho no por gusto, porque recordemos que la parte más externa de los árboles leñosos, como el alcornoque, que es de donde se obtiene el corcho, recordemos que la parte periférica está cubierta por un tejido esclerenquimático, o sea, duro, el cual es conocido como suber o también corcho, de ahí también el término. Esto es 1665 y si bajamos un poquito, recordamos, bueno, volviendo a la diapositiva anterior, vamos a ver que en realidad en 1663 es donde sí se llega a observar por vez primera unas células con funcionalismo, ¿no? Unas células vivas, con actividad vital. ¿Con quién? Con Anton van Leeuwenhoek, ¿no? En 1673. Es decir, que si Leeuwenhoek se hubiera apurado con sus apuntes y todo este asunto, quizá hubiera sido el padre de la citología y de la protozoología. Pero bueno, le ganó pues Robert Hooke, ¿no? Y ni siquiera observó células, sino observó las paredes celulares de células vegetales que ya habían muerto. Es decir, rezagos nada más llegó a observar. En cambio, a diferencia de Robert Hooke, quien sí observó animalillos, ¿no? Protozoarios específicamente. También algunos parásitos y células sanguíneas. También hacer mención aquí que Anton van Leeuwenhoek es conocido como el cazador de microbios, porque él en su etapa de comerciante y de investigador realizaba, pues, ilustraba todo lo que iba observando y lo enviaba a la Real Sociedad de Londres, que si recordamos era pues la comunidad científica más eminente de aquellos tiempos, ¿no? Y que por cierto ya era liderada en esos tiempos por Robert Hooke. Luego pasamos, bueno, esto fue un poquito de la historia. Ahora vamos a ver un poco